Gracia y paz, queridos hermanos. Feliz resurrección para todos, porque hoy celebramos que Cristo resucitó y de eso vamos a hablar. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23. Vamos a ver cómo se relaciona con nosotros la resurrección de Cristo. Cuán importante es que Cristo haya resucitado y en qué el Señor alcanza nuestras vidas y alcanza a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo por medio de su resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20 al 23, dice así: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Ese es el orden, ¿verdad? Primero Cristo. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Cuándo serán resucitados? Cuando Él regrese. O sea que nos deja realmente una señal. Cuando Él regrese va a ocurrir la resurrección. Ahora, ¿cómo resucitó Cristo? Lucas capítulo 24, verso 36 al 43. Dice: y justo mientras contaban la historia, los dos de Emaús que habían llegado, se habían ido y luego vieron al Señor y se volvieron en medio de la noche hasta Jerusalén a ver a los discípulos. Y le estaban contando la historia de cómo ellos habían visto al Señor caminar con ellos y partir el pan en la casa de ellos. Y justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensando que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen ¿qué cosa? Cuerpo. Como ven que yo tengo. ¿Tenía cuerpo él? ¿Lo podían tocar? Bueno, mientras hablaba, él les mostró las manos y sus pies. Aún así ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Les está dando otra prueba. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Este es el cuerpo que va a recibir la iglesia. ¿Se entiende? La iglesia va a resucitar. Los que murieron en Cristo van a resucitar, pero este cuerpo, ¿por qué decíamos en Corintios que Él es el primero de la cosecha? Y hay un orden. Primero Cristo, luego los que creen en Él. ¿Y cómo resucitó Cristo? Con cuerpo. ¿Sí? No era un fantasma ni tampoco un espíritu, porque ellos lo podían tocar. Y es más, comió delante de ellos. Entonces su cuerpo tenía carne y huesos y se podía tocar y se podía abrazar.
Ahora, ese cuerpo es el que va a recibir la iglesia, no irá al encuentro del Señor en la nube en espíritu. ¿Me va siguiendo? Cuando el Señor venga en el rapto de la iglesia, ¿cuántos creen que viene el rapto de la iglesia? Primero, si creemos en el rapto de la iglesia, ¿cuál es la primer consigna del rapto? Que es inminente. ¿Qué significa? En cualquier momento. ¿Es así o no? Bueno, y si es en cualquier momento, ¿cuándo puede venir? Ahora mismo, antes que termine la reunión, puede venir. Entonces, la palabra del Señor dice que no irá la iglesia al encuentro del Señor en la nube con un cuerpo espiritual, sino con un cuerpo tangible. Tangible es que se puede tocar, se puede abrazar y puede comer. Porque de hecho, ¿a qué vamos? Dice, vamos a una boda y también hay una cena. Y el Señor dijo, no beberé otra vez del fruto del árbol de la vid hasta que lo beba otra vez con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Sí? Entonces para eso un espíritu no puede beber fruto de la vid, no puede beber vino. Tiene que ser un cuerpo. Y Jesús les muestra comiendo un pez asado y comiendo también, sirviéndose todo lo que le han servido ahí. Lo hizo para mostrarles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando hay un funeral, yo he asistido a funerales de compañeros de trabajo tristísimos. Y uno puede comprender porque dicen, nunca más me dejaste viejita o hijo, y se tiran arriba del cajón porque es una realidad, no hay esperanza de volverlos a ver. Y alguien dice, están en un lugar mejor, ahora me ayuda desde el cielo. ¿Es verdad eso? No, lamentablemente no. Es por eso que tenemos que entender estas cosas. Dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, si nosotros creemos en la resurrección, hoy ¿qué celebramos hoy? Resurrección de Cristo. Y si creemos que Cristo murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, otra vez lo vuelve a decir. ¿Me está dando una señal el Señor? Cuando Él vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Mi mamita, mi suegra, cuántos otros que se han ido, se fueron adelante con esta fe, cerraron sus ojitos. Mi mamá, una mujer cristiana, y doy fe, ella siempre nos habló del Señor y nos guió y oró por nosotros y con nosotros. Y cuando ella se fue, mi padre me cuenta, porque estaban los dos solitos, y me dice, la mami se fue con el Señor. Ahora, ella va a resucitar, porque murió y durmió en Cristo. Y dice que cuando el Señor vuelva, traerá a mi mamá y a todos los que murieron en Cristo con esta esperanza. Pero no todos vamos a resucitar. ¿Sabía usted? Porque Pablo dice nosotros los que estemos vivos. ¿No dice así? No vamos a morir, no todos moriremos, dice Primera de Corintios capítulo 15, 51 en adelante. Yo les digo un misterio, ahora lo vamos a leer. Dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Significa que cuando el Señor vuelva, va a traer
desde el paraíso, lugar de descanso donde están ahora ellos, el Señor, dice, se dispondrá a venir a buscar su iglesia, pero trae a todos los que murieron en Cristo. ¿Y por qué los traen? Es necesario que vengan a buscar sus cuerpos y resuciten. Porque si dijimos que Cristo podía comer y se lo podía abrazar y se lo podía tocar, ellos están con su alma allá arriba. ¿Se entiende? Necesitan un cuerpo para ser parte de la iglesia. Entonces vienen con Cristo, resucitan de las tumbas, reciben ese cuerpo y cuando se disponen a regresar al encuentro del Señor en la nube, nosotros, dice, los que estemos vivos hasta ese tiempo, no nos adelantaremos a ellos, sino junto a ellos volaremos al encuentro del Señor en la nube. Esto es lo que va a suceder. Verso 16, pues el Señor mismo, el Señor da los tiempos y lo que va a pasar. El Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. O sea que va a haber una voz. No va a ser cuando a alguien se le ocurra cualquiera. No. Hay alguien que da la voz de mando. ¿Y quién es? El Padre. Le dice a Jesús, ya llegó la hora, llegó el minuto, el momento. Y Él con esa voz de mando dice que Él va a descender. Luego dice con voz de arcángel. ¿A quién se le dará luego esa voz de mando? ¿A quién? La recibe el Señor del Padre. ¿Y a quién se la da? ¿Aún? ¿No leímos recién? A un arcángel. Y ese arcángel, ¿a quién va a pasar esa voz? Dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. O sea que el arcángel pasará la orden para que suene la trompeta final. Y esta trompeta es de Dios, es un llamado de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, lo que dijimos. Luego con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Eso va a pasar en la resurrección. Sigamos adelante. Esto es algo que solo ocurrirá con la iglesia. Nadie más va a resucitar. ¿Me está poniendo atención? La resurrección es para la iglesia. Nadie, resucitar. ¿Qué es resucitar? Es estar muerto y volver a la vida. Nadie más va a resucitar, solo la iglesia del Señor. Hay mucha gente que va a subir al cielo y va a llegar y va a estar delante del trono del Señor y recibirá vestiduras blancas y palmas en sus manos y el mismo Cordero los va a pastorear, pero solo un cuerpo va a resucitar. Es la iglesia de Cristo que somos nosotros. ¿Me está poniendo atención? No hay más nadie. Elías no resucitó. Enoc del Antiguo Testamento no resucitó. Moisés no resucitó. Nadie ha experimentado la resurrección más que Cristo. Y dice que como Él es el primero de los frutos, luego los que creen en Él y los que pertenecen al Señor. Es la iglesia. Israel no va a resucitar hasta después de la tribulación. Solo la iglesia. Es un privilegio de la iglesia. Es algo reservado solo para la iglesia. ¿De qué manera resucitar para recibir un cuerpo? Dijimos, ¿qué es la resurrección? Es alguien que está muerto y vuelve a la vida y vuelve a tener un cuerpo. Hermano, vamos a seguir avanzando. Las únicas personas que se irán con su cuerpo al cielo es su iglesia, nadie más.
Nadie más va a estar en el cielo, hermanos. Investiguen la palabra. Nadie más va a estar en el cielo con cuerpo. La iglesia tiene cuerpo en la resurrección, porque va a participar de las bodas del Cordero, de las cenas y de todo. Van a haber muchas almas, pero no son la iglesia. La iglesia resucita con el cuerpo que Cristo resucitó, que salió de la tumba. ¿Por qué fue necesario que esa piedra se corriera? Él podía pasar a través de las piedras, a través de los muros, estando las habitaciones cerradas, puertas y ventanas. Él podía entrar a algún lugar. Él lo hizo para que quede en evidencia de que el que estaba dentro salió y resucitó, volvió a la vida. Así también sucederá exactamente igual. El Señor puede resucitar a través de las lápidas, a través de los cementerios, de las tumbas. Puede resucitar el Señor y llevar a su pueblo. Pero quedarán los campos santos, como decimos. O sea que son reservados para eso nada más. Para sepultar los cementerios. Quedarán esas tumbas como profanadas. Y habrá un gran comentario a través de los medios que alguien está profanando tumbas en masa. Son los hijos de Dios que van a resucitar. Y eso no pasará inadvertido. El diablo no lo podrá esconder. Así como no pudo esconder y ha tratado de inventar cualquier historia que Cristo resucitó, así también no podrá esconder la resurrección de la iglesia. Mire, Romanos 8, capítulo 23 al 25. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, como muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado ¿de qué cosa? Del pecado y el sufrimiento. ¿Qué hizo la cruz de Cristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Liberarnos ¿de qué cosa? Del poder del pecado, que no es lo mismo. Él nos libertó del poder que tiene el pecado en condenarnos y en dañarnos, en traer culpa y todo eso. ¿Nosotros nos seguimos equivocando? ¿Sí o no? Somos santos, pero que nos equivocamos. Pero ese pecado que cometemos ya no tiene el poder que tenía antes de traer condenación a nuestras vidas. Eso lo logró Cristo en la cruz, porque Él dijo, como el Hijo del Hombre fue levantado, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. El Señor no sacó a las serpientes de entre el pueblo de Israel que los mordían, sino que le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta y ponla en alto para que el que sea mordido mire la serpiente y la mordedura deje de tener efecto. Alguien podía decir, Señor, pero ¿por qué no saca las serpientes mejor? Así no nos muerden. Porque esto sería un tipo de lo que vendría. Cristo el Señor no nos ha quitado tal vez esa manera que tenemos nosotros de seguir equivocándonos. Pero esos errores ya no cuentan como antes. ¿Me está poniendo atención? Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo fue levantado para que cuando yo me equivoque, la gracia de Dios me cubra por medio de que yo mire a la cruz de Cristo. Y mirar significa confesar, arrepentirme y volverme al Señor y decirle, Señor, perdóname. Eso es. Ahora, acá está diciendo otra cosa, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado, no del poder del pecado, sino ¿de qué? ¿De qué? Del pecado, no del poder del pecado. No dice poder del pecado. Dice del pecado. O sea que ahora nuestro cuerpo desea ser liberado de hacer lo malo. Lo dice Romanos capítulo 7, lo está diciendo un poquito más atrás. Pablo dice, ¿quién me libertará o me librará de este cuerpo de muerte?
hago lo que no quiero y lo que quiero eso no lo puedo hacer. Porque siento que estoy cautivo, en mi mente hay una batalla y me lleva cautivo a la ley del pecado, pero dice, gracias doy a Dios por medio de Cristo Jesús que me ha hecho libre del poder del pecado. Ahí lo dice. Y luego comienza el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están o pertenecen a Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho libres del poder del pecado. Pero aquí, cuando dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido, ¿qué cosa hay? El nuevo cuerpo que nos prometió. Cuando nos dé ese nuevo cuerpo glorificado por el cual los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos serán transformados, ya el pecado no tendrá lugar en ese cuerpo. ¿Se entiende? Ahora el Señor nos hizo libres del poder del pecado, pero ese día ya el pecado no tendrá fuerza en ese cuerpo, no tendrá nada que ver, porque es el cuerpo conforme al cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que Él nos prometió ese cuerpo, el de la resurrección o el de la transformación. 24. Recibimos esa esperanza, ¿cuándo? Cuando fuimos salvos. ¿Y cuándo fuimos salvos? En el bautismo. Amén. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, ¿verdad? Si ya lo tenemos, no lo estamos esperando. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. ¿Cuándo viene eso? En la resurrección. ¿Qué cuerpo vamos a tener? El cuerpo que tenía Cristo. Él es la primicia de los frutos y luego nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a volar al encuentro del Señor en la nube? Con cuerpo. No vamos en forma espiritual. Solo la iglesia que se va en el rapto tiene ese cuerpo. Nadie más. Lo vuelvo a decir. Nadie más. ¿Se entiende, hermanos, hasta acá? Solo la iglesia tiene ese cuerpo. Después, 1 Corintios, capítulo 5, versos 51 al 54. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Aquí Pablo se está extendiendo, fíjese, él como que queda algo inconcluso y lo tiene que salir a aclarar. Dice, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Me sigue la lectura? Sí. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo le va a llevar al Señor darnos ese cuerpo? Nada. Un abrir y cerrar de ojos, un pestañear. Cuando se toque la trompeta final, acá está de vuelta, ¿verdad? Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros, está hablando de los muertos que resucitarán, pero y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Ellos resucitan ya con ese cuerpo, los que están en Cristo. Vienen sus almas y desde las tumbas ellos resucitan en un cuerpo inmortal. Y nosotros, los que estamos vivos, guardando esta esperanza del regreso del Señor, en un pestañear seremos transformados al mismo cuerpo con el que resucitan los muertos en Cristo. Dice, seremos transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es derrotada en victoria. Ya la muerte no tiene más poder sobre esos cuerpos de resurrección. Hermanos,
No quiero, pero estamos hablando de la resurrección de Cristo y cómo nos afecta a nosotros. Mucha gente llegará al cielo, pero solo con sus almas. Solo con sus almas. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Ellos no llegan mediante una resurrección. Ellos mueren y sus almas van al cielo. Pero ellos no resucitan. ¿Queda claro eso? No resucitan. Ellos dicen que van porque es el privilegio de la iglesia de Cristo, de nadie más. El Señor murió por su iglesia y nos dará ese cuerpo de resurrección. Luego los otros entrarán en un plan de Dios, pero no con un cuerpo resucitado. Apocalipsis capítulo 6, del 9 al 11, el sexto sello dice: las almas debajo del altar. Son almas que están en el cielo, que ellos reclaman: ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no vengarás nuestra sangre de los que derramaron en la tierra. Lo estoy parafraseando por si alguno lo está siguiendo. Dice: estos son todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. ¿Pero qué está en el cielo? Las almas. Y un alma no puede disfrutar de todo lo que hace un cuerpo. ¿Está bien hasta ahí? Muy bien. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11, el sexto sello, las almas bajo el altar. Y Apocalipsis 7, verso 13 al 17, las multitudes vestidas de ropas blancas. Hay multitudes que nadie puede contar. Y dice la Biblia, porque él vio multitudes con ropas blancas y venían con palmas en sus manos, pero se les dio una túnica blanca, dice. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos que rodean el trono del Señor, le dice a Juan: ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y él le dijo: no lo sé, Señor, tú lo sabes. Él le dice: estos son los que murieron, los que salieron, los que murieron en la gran tribulación. ¿Ve que murieron? Entonces, y murieron. ¿Quiénes son los que están ahí? Son sus almas. ¿Sí? ¿Hubo resurrección ahí? No, son las almas que están delante del trono del Señor. Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20. La tierra es cegada con una hoz aguda y afilada. La palabra del Señor dice que había uno semejante al Hijo del Hombre. Y se oyó una voz que le dijo: mete tu hoz en la tierra, porque ha llegado la hora de cegar, porque la mies está madura. Muchos interpretan que puede ser la iglesia, pero esa hoz es cegada por un corte de un filo. Son cortados y luego van diciendo más abajo, ese mismo texto dice: aquí se ve la paciencia de los santos, el que tiene que ir a la prisión o a la muerte de espada tendrá que ir, y el que tendrá que ir preso tendrá que ir preso. Aquí se ve y es probada la paciencia de los santos, pero ellos mueren de esta manera. También dice que de la misma manera una hoz aguda vendimia los racimos de la tierra, y esas uvas son puestas en un lagar donde es pisado. Fuera de, dice, en ese lagar que Dios tiene preparado, que son juicios, y sale sangre de ese lagar. Está en estadios en unas versiones, pero dice casi 300 kilómetros de largo, y hasta la altura de los frenos de los caballos, 1,40 m más o menos. Se puede llenar un lago de sangre de ese periodo. Una matanza tremenda. Pero hay unos que van para arriba y otros que mueren y van al infierno porque no son seguidores del testimonio de Jesús. La iglesia aquí ya no está.
porque no son iglesia, porque el que muere ahora su alma sube, pero la iglesia resucita. Por eso hoy celebramos día de resurrección, porque esta es una verdad para nosotros y una promesa que quedó hace 2000 años. Ahora dice la palabra que esos no son iglesia, son los santos, los mártires de la gran tribulación. Y ellos suben y están delante del trono del Señor. Y el capítulo 19 de Apocalipsis dice que ellos son convidados a las bodas. El convidado no es el novio. Ayer estuve en una boda y esperamos como hasta las 10 de la noche porque los novios no llegaban. Y aunque estábamos todos los convidados, pero la boda no se podía hacer. Porque en realidad nosotros no teníamos gran influencia en esa boda. Estábamos para presenciar lo que los novios iban a hacer. Cuando llegaron los novios, entonces sí se puso seria la cosa. Y los novios fueron al altar y se casaron. Y todo dependía de los novios. Si ellos no venían, ¿había boda? No. Todos éramos convidados. De la misma manera, estos son convidados a las bodas. Lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 19. Luego lo vamos a leer también. En Apocalipsis capítulo 15, verso 2 al 4. Los que vencieron a la bestia están en el mar de cristal. Son mártires. Porque dice que ellos vencieron a la bestia, al número, dice, a la marca, al número de su nombre y todo, y ellos están de pie en el mar de cristal, que dice que está con fuego y azufre, y ellos tienen que estar paraditos ahí, porque eso es símbolo de purificación. Ahora, ellos no resucitaron. Ellos están ahí porque murieron y llegan ahí. ¿Se entiende a dónde vamos con la palabra? La resurrección, ¿para quién es? Para nosotros. Somos privilegiados de haber creído en Cristo porque seremos resucitados. Si morimos, si la muerte nos alcanza primero, seremos resucitados. Y si no, seremos transformados en el mismo cuerpo. Nadie llega por medio de una resurrección. Solo hay dos personas que llegan en el Apocalipsis. Solo los dos testigos del Apocalipsis, capítulo 11, verso 12. Ellos son los dos únicos que resucitan. Los demás todos llegan con su alma allí. Pero la iglesia está arriba. La iglesia está arriba. Hay una multitud que canta un cántico nuevo que jamás se escuchó en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Alabando a Jesucristo por su salvación. Esa multitud está ahí, pero no dice están sus almas. No dice en realidad. Pero sí que están celebrando con un cántico nuevo. Y luego de Apocalipsis capítulo 5 arranca el capítulo 6 que arranca la ira de Dios sobre la tierra. Algunos han dividido la tribulación en dos partes. Tribulación y gran tribulación. Y como que dice el principio es media la tribulación. Y la segunda parte es la ira de Dios. No, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 15, que los grandes, los poderosos, todos los que están escondidos en las cuevas dicen, escóndanos de aquel que está sentado en el trono porque ha llegado el día de su ira. ¿Está la ira ya o no? Desde el inicio. Entonces hay una mala interpretación. Pero hay un grupo que celebra que son millones de millones que están de pie delante del trono y todavía no arrancó la tribulación. Y no se dice si están en alma, pero esta es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. Y por eso sigo creyendo que el rapto de la iglesia es inminente, hermano. Porque eso da paso a todo lo demás.
Porque si primero viniera otra cosa, entonces marcaría los tiempos. Daniel capítulo 9, capítulo 10 habla de estas cosas y marcaría un tiempo desencadenando la profecía, pero el rapto es inminente, la venida del Señor por su iglesia es inminente. El rapto viene soltero en la segunda venida, al final de la tribulación viene casado, dijo un pastor. ¿Con quién viene casado? Con la iglesia de Cristo. ¿Se da cuenta? La iglesia está en la Nueva Jerusalén. Está viviendo en el cielo. La iglesia en ese periodo del rapto pasa por el tribunal de Cristo, donde hay premios, galardones para la iglesia y allí estará. Hay muchos que predican. La iglesia pasará por la tribulación. Conforme a su fe, así será hecho. El que mucho se empeña en decir algo es lo que le va a pasar. Que el Señor nos libre. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde vas? Donde yo voy ustedes no pueden venir. Y ellos dijeron, sí podemos ir, pero de la copa que yo he de beber ustedes no pueden beber. Sí podemos beber. ¿Dice así en la Biblia o no? Y Jesús le dijo, bueno, de cierto beberán de la copa que yo he de beber. ¿El Señor tenía ese propósito de que ellos murieran como mártires? No. Porque Él vino de la copa que yo tengo que beber. Ustedes no pueden beber. Pero ellos dijeron, sí podemos beber. Ah, bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ajustémonos a la palabra. Y no digamos otra cosa que no esté escrito. Amén. No digamos otra cosa que no esté escrito. El Señor regresa. Y la resurrección nos enlaza con este día. ¿Usted para qué pensaba que era este día? ¿Para mandar un huevo de Pascua? ¿Para qué pensaba este día? Para decirle felices Pascua, tengan felices Pascua, vos también y a todos así. La resurrección nos enlaza, quiera o no quiera, con el día del rapto de la iglesia. Porque los únicos que van a participar en la resurrección son los que murieron en Cristo. Todos nuestros amados que se fueron primero que nosotros. Y nosotros seremos transformados a ese mismo cuerpo. La resurrección habla del Cristo resucitado en un cuerpo. ¿Se entiende, hermanos? Me quedan 3 minutos, pero ¿para qué vamos a seguir? Si ya se entendió, ¿verdad? Entonces, cuando digamos felices Pascua, si decimos Pascua viene de la palabra pesar, pasar por alto. El Señor pasó por alto ese día a Israel y no murió el primogénito, porque estaba pintado el dintel con la sangre del Cordero. Así es también para nosotros. Seremos librados porque nuestro dintel está pintado con sangre del Cordero. Sí, hermanos, es nuestra esperanza. Es la esperanza a la cual nos hacemos, dijo Pablo. Porque hemos sido libres, dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6 en adelante. Hemos sido, dice, guardados para que ese día, librados del día de la ira. Somos la iglesia del Señor. Hay una resurrección. Para dejar conforme alguno estudioso de la palabra. Si hay una resurrección. Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. ¿Me lo pueden poner, por favor? Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. Hay una resurrección. Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi, ¿qué cosa? Almas, no cuerpos, almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni a su estatua,
ni habían aceptado su marca en la frente, en las manos o en las manos. Volvieron a la vida. ¿Vio que volvieron a la vida? Estaban en el cielo y volvieron aquí a la vida para retomar su cuerpo, porque es resurrección. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Para qué resucitaron? Para vivir con Cristo en el milenio. Esa es la primera, el que sigue. Esa es la primera resurrección. Pero después que el Señor limpió la tierra con juicio y comienza el milenio. Es la primera. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. El juicio del trono blanco o el trono final, el juicio final. Pero dice la palabra del Señor que estos sí vuelven a la vida. Y el otro que sigue, vamos a completar ese pasaje. El otro que sigue dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, de esta primera, estos que estaban en el cielo, presenciaron las bodas del Cordero, ahora vienen a la tierra, resucitan después de haber pasado por un juicio, resucitan para vivir con Cristo y reinar con Él 1000 años. Porque la segunda muerte está hablando del lago de fuego, no del infierno. No, está hablando del final de los tiempos. No tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Estos serán los que van a enseñar a los que vivan en el milenio. Porque un sacerdote es el que está en el medio. Un sacerdote es el que enseña de parte de alguien. El profeta es la voz de Dios, pero el sacerdote se identifica con la gente para poder enseñar al resto del pueblo. Es el que se identifica con el pueblo. Dice que ellos son una especie de clase sacerdotal. Vienen del cielo, han estado en las bodas del Cordero, presenciaron cómo la iglesia de Cristo se casó, cómo esos seres tan especiales igual a Cristo se casaron en las bodas del Cordero y ahora ellos vienen y el Señor les da el privilegio por haber soportado todo lo que pasaron, nunca haber negado al Señor, aún a costa de sus propias vidas, tienen el derecho de resucitar y vivir en el milenio. ¿Se entendió ahora? Amén. Entonces sí, terminamos, cerramos porque el tiempo se me terminó. Gracias, hermano, por su atención, por ese silencio. Sabe que el pentecostal quiere que siempre les estén gritando, aleluya, amén. Y le dice, usted confirme la palabra. Yo prefiero que usted esté en silencio y me esté escuchando. Y que no se pierda nada. Y si alguien después me dice, pastor, se equivocó en esto, también tengo el corazón dispuesto porque tenemos espíritu enseñable. Porque si creemos que la sabemos todas, llegamos a un techo y ahí vamos mal. Entonces tenemos que dejarnos enseñar. ¿Sí? Dios les guarde, gracia y paz, amados hermanos, y la paz del Señor con todos nosotros. Ahora sí podemos decir feliz resurrección, feliz Pascua, porque somos partes privilegiados de los humanos de esta tierra que resucitaremos con Cristo si la muerte nos alcanza y si no, seremos transformados. La resurrección está ligada con el día del regreso del Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.